Cuando quieras. Bien. Un segundo, voy a poner acá. La charla esta era sobre transformaciones canónicas con el tiempo como coordenada, que es un paper acá de Oliver David Jones. Vamos a aclarar primero un poco la notación. Vamos a anotar al tiempo como Q0. Es decir, que las coordenadas Q van a ser Q0 y Q1 hasta Qn, ¿sí? Donde estas que están acá, Q1 a Qn, serían nuestras coordenadas espaciales, que las denotamos con un 0 entre paréntesis rectos. Y ahora, denotamos con una estrella a la derivada respecto del tiempo, ¿sí? O sea, la derivada respecto de la primera coordenada. Y generalizando un poco lo que está escrito acá, vamos a denotar por lo general con una j entre paréntesis rectos a eliminar la coordenada j. Entonces, vamos a definir lo que es el lagrangiano simétrico. Partamos de nuestro clásico lagrangiano asimétrico, ¿sí? Que depende de las coordenadas espaciales, de las derivadas de las coordenadas espaciales respecto del tiempo, eventualmente del tiempo. Y agregamos un parámetro θ, y pensamos a todas las coordenadas, incluyendo el tiempo, como funciones de θ. Y vamos a denotar con un punto a la derivada respecto de θ. Algo que vamos a pedir es que el tiempo sea monótono con θ, así que la derivada del tiempo respecto de θ no se anule. Entonces el lagrangiano simétrico lo vamos a definir como Q0 punto por nuestro lagrangiano asimétrico usual. ¿Sí? Que es, acá podemos ver que como los QI punto los podemos escribir por regla de la cadena como derivar QI respecto del tiempo por la derivada del tiempo respecto de θ, ¿sí? Que esto sería QI estrella y esto sería Q0 punto. Podemos escribir entonces todos estos Q estrella, los podemos escribir como Q1 punto sobre Q0 punto, hasta Qn punto sobre Q0 punto, y podemos escribir entonces el lagrangiano simétrico de esta forma. ¿Sí? Donde acá sustituimos T con Q0, y ya. Entonces, vamos a ver los momentos generalizados. Acá dejé en la esquina la expresión del lagrangiano simétrico. Entonces, los momentos generalizados que los vamos a definir como derivar el lagrangiano simétrico respecto a Q punto sub i. Acá vamos a hacer que cuando i es mayor o igual que 1. Entonces, nos queda el Q0 punto sale para afuera. Y acá usamos regla de la cadena. Y acá aparece la derivada de QI estrella respecto de QI punto. Y habíamos visto esto recién, que QI estrella se puede escribir como QI punto sobre Q0 punto. Cuando derivamos nos aparece un 1 sobre Q0 punto que va a terminar cancelando este entonces. Entonces nos quedó esto, que podemos ver que es lo mismo que teníamos antes con el lagrangiano asimétrico. ¿Sí? Es el lagrangiano que teníamos antes dividido la derivada, o sea, derivada parcial con la derivada de la coordenada respecto del tiempo. Cuando i es 0, estamos haciendo el momento temporal, si quieren. Estamos haciendo la derivada parcial del lagrangiano simétrico respecto de Q0 punto, que acá es derivada del producto, que aparece esto. Y acá de nuevo volvemos a hacer regla de la cadena. Los Q0 puntos están todos metidos adentro de los Q estrella que habíamos visto, que eran QI punto sobre Q0 punto. Nos aparecen por regla de la cadena de esta forma. Y ahora las derivadas de Qn estrella respecto de Q0 punto, usamos la misma expresión. Qn estrella se escribía así, cuando derivan respecto de Q0 punto, obtienen esto. Cuando sustituyen, queda esta expresión, que acá podemos reconocer que esto es los momentos P sub n, y esto que está acá es Qn estrella. ¿Sí? O sea que quedó esta expresión, que esto es menos el hamiltoniano. ¿Sí? O sea, el momento temporal es menos el hamiltoniano de siempre. Entonces, ¿qué pasa cómo quedan las ecuaciones de Euler-Lagrange con este nuevo lagrangiano? Entonces, estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange de siempre, de las asimétricas, donde aparecen las derivadas respecto del tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahora con las derivadas respecto de θ de los momentos? Acá hicimos la cadena nomás. Esta derivada de pi respecto al tiempo es esto que está acá. Vamos a usar la segunda ecuación de Euler-Lagrange que está acá, que nos queda entonces derivada de el lagrangiano L0 respecto de QI. Que acá podemos meter de nuevo el Q0 punto para adentro, y nos queda el lagrangiano simétrico. Y cuando i es 0,
hacen la misma cuenta, y acá P0 ahora es menos el hamiltoniano. ¿Sí? O sea que tenemos esta expresión que está acá. Y usando regla de la cadena, acá nos aparece Q0 punto, y acá tenemos la derivada del hamiltoniano respecto del tiempo. Acá recordemos que la derivada del hamiltoniano respecto del tiempo es menos la derivada parcial del lagrangiano respecto al tiempo. ¿Se acuerdan que cuando el lagrangiano no dependía del tiempo, se mantenía constante el hamiltoniano? Bueno, era esta expresión. Entonces, llegamos a esto, y acá, de nuevo, el tiempo es Q0, y el Q0 punto lo podemos meter para adentro, y tenemos de nuevo esta expresión, derivada de L respecto de Q0. Es decir, que nuestras nuevas ecuaciones de Euler-Lagrange serían estas que están acá, que son la misma que la de antes, pero cambiando la estrella con un punto y dale que está. Y bueno, y agregando de 0 hasta n también, en vez de 1 hasta n. Y bueno, expresiones para el lagrangiano simétrico, una expresión que es bastante útil, que la voy a usar ahora un rato, es que, bueno, recordemos que el hamiltoniano sí lo podemos escribir de esta forma, que se está despejando, nomás pasamos el L0 para allá, el H0 para este lado, y acá H0 era menos P0, y además Q0 estrella, es derivar el tiempo respecto al tiempo, que es 1, esto de acá lo podemos escribir como, este término como P0 por Q0 estrella. Entonces podemos escribirlo de la suma desde I igual 0 hasta n. Y entonces si multiplicamos por Q0 punto, acá nos quedaría Q0 punto por L0, que es el lagrangiano simétrico, y acá nos queda esta expresión. O sea, nos queda esto multiplicado por Q0 punto, que es esto. Y acá, recordemos que Q punto lo podemos escribir como Q estrella por Q0 punto, que fue cuando usamos regla de la cadena. Entonces nos quedó esta expresión para el lagrangiano simétrico, es sumar PI por QI punto. Bien. Entonces, para las nuevas ecuaciones de Euler-Lagrange hay un principio variacional equivalente, ¿sí? Que lo llamamos acá principio variacional unificado, que es, definimos el delta J de esta forma, y la cosa es que delta J se va a anular solamente cuando se cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange simétricas. Que acá delta PI lo podemos escribir de esta forma, o sea, sumar las derivadas de J igual 0 hasta n de las derivadas parciales, la fórmula que está acá, no lo voy a decir entera, pero acá estamos pensando que los delta QJ y los delta QJ punto son todos linealmente independientes entre ellos. Estamos pensando como que podemos variar las posiciones y las velocidades, ¿sí? De manera independiente. Si hacen una variación de una trayectoria, piénsenlo como que pueden variar las dos cosas por separado independientemente. Entonces, cuando sustituyen esta expresión delta PI acá arriba, queda esta sumatoria, queda esta expresión espantosa. Pero acá usamos la magia de que tenemos que el lagrangiano lo podemos escribir así. Cuando ustedes derivan respecto de un QI punto o respecto de un PI, obtienen estas, respecto a un QI o respecto a un QI punto, obtienen estas expresiones que están acá. Y acá, la primera sumatoria que aparece acá, aparece acá arriba, sumar los QJ punto por derivada de PJ respecto de QI, que es la suma que está acá. Y esta segunda suma que aparece acá, en la derivada de L respecto de QI punto, es la suma que aparece acá. Entonces podemos sustituir estas expresiones ahí arriba, y nos queda esta. Y acá como estamos asumiendo que podíamos, que los delta QI y los delta QI punto eran todos linealmente independientes entre ellos, tenemos que delta J se va a anular, solo si se anula en cada uno de estos coeficientes. Es decir, delta J va a ser 0 cuando se cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, una observación es que habíamos dicho que el momento P sub 0, el momento temporal, era menos el hamiltoniano. O sea que en particular es función de las demás coordenadas, de los demás momentos y de las demás coordenadas. ¿Sí? O sea, tenemos acá una función que depende de todos los momentos y de todas las coordenadas igualada a 0. ¿Sí? Este es un f de qp igual 0. Entonces uno con esto se podría preguntar, bueno, ¿bajo qué condiciones podría despejar otro de los momentos o despejar otra de las coordenadas en función de los demás? Entonces, la respuesta a esto es que vamos a poder despejar un momento P sub j en función de los demás momentos y de las coordenadas, cuando el QJ punto no se anule. Y del mismo modo, para el análogo también, es que podemos despejar el Q sub j en función de las demás coordenadas y de los momentos, cuando el PJ punto no se anule. Y la manera de ver esto es simplemente usar
función implícita, el teorema de función implícita. Ya que, o sea, lo que tienen que hacer para poder despejar P sub j, por ejemplo, lo que precisan es que la derivada de f respecto de P sub j no se anule. ¿Sí? Entonces plantean la derivada de f, que es esta expresión que está acá, respecto de P sub j. Vamos a suponer que j es más grande que 0, si no ya sabemos que el P0 ya se lo podemos despejar y sabemos que Q0 punto no se anula. Entonces, simplemente si j es más grande que 0, nos queda simplemente derivar el término en H0. Que acá con las ecuaciones de Hamilton, sabemos que eso es QJ estrella. ¿Sí? La derivada de QJ respecto al tiempo. Y acá tenemos esta expresión que QJ punto era QJ estrella sobre Q0 punto, es decir, que esto se puede escribir como el cociente de QJ punto sobre Q0 punto. Entonces, este término se va a anular solamente cuando el QJ punto se anule. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Y bueno, entonces la condición para poder usar función implícita es que el QJ punto no se anule. Entonces, vamos a ver cómo quedan las ecuaciones de Hamilton cuando tratamos a otra de la variable que no sea el tiempo, la tratamos distinto, pero esa coordenada puede ser una coordenada espacial o podría ser un momento. Entonces, supongamos que podemos despejar uno de los momentos, voy a hacerlo con un momento, pero podría ser una coordenada espacial en realidad, podría ser uno de los QJ. Supongamos que podemos despejar P sub J en función de los demás momentos y de las demás coordenadas. Entonces, la cosa es que las ecuaciones simétricas de Euler-Lagrange son un sí solo sí con estas ecuaciones que están acá, que son las ecuaciones de Hamilton asimétricas, que tenemos Qn estrella es la derivada de hj respecto de P sub n, y Pi estrella es menos derivada de hj respecto de Qi, donde ahora la estrella ya no es derivada respecto del tiempo, hojaldre, sino que es la derivada respecto de Qj. ¿Sí? Ahora, esto puede ser la derivada respecto de una coordenada espacial, ¿sí? La derivada respecto de un ángulo, por ejemplo. Entonces, para ver que se cumple esto, es simplemente usar el principio variacional unificado. Ya vimos que el principio variacional era equivalente a las ecuaciones de Euler-Lagrange simétricas. ¿Sí? Entonces, plantean delta J, y bueno, esta suma que está acá podemos separar el término en I igual J, ¿sí? De esta suma, de la suma en QI por delta, QI punto delta PI, separamos el término en delta PJ, y ahora PJ, como tenemos una expresión en función de las coordenadas y de los demás momentos, podemos escribir delta PJ de esta forma. ¿Sí? Con la expresión que está acá. Y cuando sustituyen esto en el delta PJ, les queda esta nueva expresión para el delta J. Y acá algo, si quieren lo hablamos más al final, la cosa es que los delta QI y los delta PN, cuando n es distinto de J, una vez que despejamos el P sub J, los demás terminan variando de manera independiente, van a terminar siendo linealmente independientes entre ellos, o sea, no podemos despejar más que un solo momento o que una sola coordenada. Una vez que despejamos uno, los demás tienen que variar libremente. Entonces los delta QI y estos delta PN con n distinto de J van a terminar siendo LI entre ellos. Si quieren lo vemos bien al final eso. Y entonces tenemos que el delta J se va a anular si solo si cada uno de estos coeficientes se anula. Y bueno, acá, de nuevo, para que estos coeficientes se anulen, acá nos aparece que estas derivadas tienen que ser Qn punto sobre Qj punto y menos Pi punto sobre Qj punto, que son Qn estrella y menos Pi estrella, ¿sí? Por regla de la cadena. Entonces, las ecuaciones de Hamilton no se pueden escribir de forma simétrica, o sea, no podemos hallar una h de q y p que dependa así de todas las coordenadas y de todos los momentos, que nos permita escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange simétricas como equivalente a algo de esta forma, ¿sí? Que sea una derivada respecto del parámetro θ, y acá, o sea, que aparezcan acá derivadas respecto del parámetro θ, y que nos queden iguales a derivadas de h respecto de pi y menos derivadas de h respecto de qi. ¿Sí? O sea, que tratemos a todas las variables por igual. Siempre hay una variable y la tenemos que tratar distinto. Entonces, para ver que no se puede hacer, es, si tuviéramos alguna, por una parte tendríamos que los momentos, los P sub i, lo podemos escribir en función de los Q y de los Q puntos. Pero por otro lado, por esto que tenemos acá, tendríamos que todos los Q puntos los podemos escribir en función de los Q y los P. ¿Sí? Entonces nos quedaría esto, P lo podemos escribir de esta forma. Ahora, si nosotros hacemos las matrices jacobianas respecto de los P sub i de cada lado, acá nos aparecería la matriz identidad.
Y acá nos aparecería, por regla de la cadena, es la matriz jacobiana de P respecto de los Q puntos por la matriz jacobiana de los Q puntos respecto de los P. ¿Sí? Vamos a ver que esta matriz en realidad no puede ser invertible. Pero, sí, entonces llegaríamos a un absurdo. Para ver que no puede ser invertible, partimos de la ecuación de la identidad que habíamos visto para nuestro lagrangiano simétrico, que lo podemos escribir como sumar PJ por QJ punto. Si ustedes derivan esto respecto de de un Q punto sub i, les aparece el momento P sub i, y por otro lado, cuando derivan esta expresión, lo que les aparece es esto, un término que tiene que ser derivada de producto en J igual I, y los otros que son todas de esta forma. Y bueno, la cosa es que acá se va a cancelar el P sub i con este P sub i. Y lo que obtienen entonces es que esta suma es 0 para todos los i, que de forma matricial se puede escribir de esta forma. Es esta matriz, la matriz jacobiana de los P respecto a los Q puntos por Q punto, tiene que ser 0. Y ahora el Q punto no puede ser el vector nulo, porque la primer componente es Q0 punto, que asumíamos que era no nulo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que esta matriz no puede ser invertible, y entonces llegamos al absurdo de este. Entonces no puede haber ningún hamiltoniano simétrico. No hay ningún hamiltoniano que trate a todas las variables por igual. Y bueno, eh, para casi terminar con esto, vamos a hablar un poco de las transformaciones canónicas, que vamos a denotar igual que en la clase, con Q mayúscula y P mayúscula a las nuevas coordenadas. ¿Sí? Y vamos a hacer entonces una transformación phi que nos manda los Q chica y P chica a los Q grande y P grande. ¿Sí? Y vamos a decir que es canónica, ¿sí? Cumple, acá voy a poner varias cosas que son equivalentes. Por un lado, es que esto que estoy poniendo acá es la matriz jacobiana de phi, ¿sí? En las variables, acá puse x y debía ser, bueno, esta es q, ya fue. Sería q acá. La matriz jacobiana de phi transpuesta por la matriz j por la matriz jacobiana de phi, que nos quede de nuevo la matriz j, donde recuerda acá que la matriz j es la matriz que tiene ceros acá, identidad y menos la identidad. ¿Sí? Que acá de subíndice estoy poniendo los tamaños. Esto sería una identidad de tamaño n+1, y acá la matriz j nos queda de 2 por n+1. Donde si quieren, esta igualdad, yo por lo menos como la interpreto es, si ustedes multiplicaran por u traspuesta y por b de cada lado, lo que obtendrían sería esto que está acá. Acá cuando multiplican por u traspuesta les aparece u traspuesta por jacobiana de phi traspuesta, que es la jacobiana de phi por u traspuesta. Y entonces, y esto para cualquier par de vectores u y b en R a la 2n+2. Y no sé si, yo soy de matemáticas, no sé si han visto algo de geometría simpléctica en física, pero esto que ven acá, las variables q y p, son coordenadas simplécticas. Entonces esto es lo que determina, la forma simpléctica en el cotangente se escribe en coordenadas como multiplicar con la matriz j. ¿Sí? O sea, lo que tendrían de este lado sería la forma simpléctica del cotangente en u y en b, y acá tendrían, esto sería la forma simpléctica aplicada a diferencial de phi en u, diferencial de phi en b, que es el pullback de omega pasado a través de phi. Así, o sea que lo que nos está diciendo esto es que phi preserva la estructura simpléctica del cotangente. Bueno, la cosa es que esto es un sí, solo sí, con que las funciones coordenadas q grande, p grande, cumplan estas identidades, donde estos son los corchetes de Poisson. ¿Sí? O sea, los corchetes de Poisson, que son de los q con los q y los p con los p, den todos ceros, y los cruzados acá nos quede una delta ij, ¿sí? Donde recuerdo que acá en coordenadas, el corchete de Poisson, como tenemos coordenadas simplécticas, en coordenadas el corchete de Poisson se puede escribir así. Y si quieren acá pueden chequear que esto sería lo mismo que poner el corchete de Poisson en las coordenadas q grande, p grande, q grande, p grande que ven acá. Si quieren sería sustituir acá los q chica y los p chica con los q grande y con los p grande. ¿Sí? Y bueno, la cosa es que si lo preserva en estas funciones, si solamente en las funciones coordenadas q grande y p grande, es lo mismo que lo preserve para cualquier otras funciones derivables, por supuesto. ¿Sí? Para cualquier funciones f y g. Si quieren, la manera un poco, yo por lo menos como para pensar esto, es que o sea, el corchete de Poisson se puede escribir en términos de la estructura simpléctica omega,
¿sí? Como omega de gradiente simpléctico de f, gradiente simpléctico de g. Entonces, si te preserva omega, te va a terminar preservando los corchetes de Poisson en estas coordenadas. Y, y como es, los gradientes simplécticos, además de las coordenadas de QI y de los PI, te hacen una base del tangente, del fibrado cotangente. Entonces, si te lo preserva en una base, te lo va a preservar para todas las funciones. Bueno, y voy acá. Bueno, sí, esta última es que preserva el corchete de Poisson. Preserva la estructura simpléctica, esto solo sí preserva el corchete de Poisson. Y ahora, lo que queda es, bueno, ¿por qué nos interesan estas transformaciones en particular? Es porque si nosotros tenemos una transformación canónica, bueno, primero que nada, vamos a poder despejar uno de los nuevos momentos P sub j cuando uno de los QJ punto, o sea, cuando el QJ punto no se anule. ¿Sí? Igual que lo que pasaba con los P chica y los Q chica. ¿Sí? Del mismo modo también ocurre para el Q grande. Vamos a poder despejar el QJ en función de las demás coordenadas y de los momentos cuando el PJ punto no se anule. ¿Sí? Y además, en cada uno de estos casos, y en el caso 1, que tenemos QJ punto distinto de 0, van a valer las ecuaciones de Hamilton asimétricas con las nuevas coordenadas. Es decir, Q en estrella se pueden escribir como derivada del HJ, este HJ que nos permitía despejar a PJ, derivada de HJ respecto de P sub n, y los P y estrella son menos derivadas de HJ respecto de QI, donde ahora la estrella, ahora esto significa derivar respecto de QJ grande. ¿Sí? Y bueno, lo mismo va a ocurrir acá en el segundo caso, cuando PJ punto es distinto de 0, podemos despejar QJ en función de las demás coordenadas y de los momentos, y van a valer las ecuaciones de Hamilton asimétricas. QI estrella es derivada de KJ respecto de PI, y Pn estrella es menos derivada de KJ respecto de Qn, donde ahora la estrella significa derivar respecto de P sub J. ¿Sí? O sea que nos preserva la forma de las ecuaciones de Hamilton, las transformaciones canónicas. Entonces, vamos a hacer un resumencito de lo que vimos. Es que vimos que podemos escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange simétricas tratando a todas las coordenadas Q y P por igual, incluyendo el tiempo y el hamiltoniano. Y vimos un principio variacional equivalente a las nuevas ecuaciones de Euler-Lagrange, el delta J igual 0. Luego conseguimos unas expresiones de Hamilton donde había una variable que tratábamos distinto, pero esa variable no tenía por qué ser el tiempo, podía ser una coordenada espacial o podía ser un momento. ¿Sí? Y bueno, después de eso vimos que no había manera de escribir las ecuaciones de Hamilton tratando a todas las coordenadas, a todos los Q y a todos los P por igual. Siempre hay una coordenada que tenemos que tratar distinto. Y finalmente, caracterizamos las transformaciones canónicas, ¿sí? De un par de maneras, como que preservan la estructura simpléctica o que preservan el corchete de Poisson, vimos que era lo mismo. O sea, lo mencionamos nomás, no hicimos la prueba. Y también mencionamos que este tipo de transformaciones preserva la forma de las ecuaciones asimétricas de Hamilton. Y bueno, eso era más o menos todo lo que hacía el paper. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias. Preguntas. Se abre para que pregunte el que quiera preguntar algo. Si tuvieras que resumir en una frase, ¿cuál sería la moraleja del artículo? ¿Qué es lo que dirías? En una frase, Sí. no sé. O sea, a mí me sorprendió lo simétrico que quedaba todo tratando el tiempo como una coordenada. O sea, las ecuaciones quedaban exactamente iguales. Y entonces te dejaba de importar si la coordenada era un tiempo, si era una coordenada espacial, un ángulo. Me sorprendió lo simétrico que quedaba todo, porque por lo general siempre que en física siempre el tiempo lo tratás distinto, siempre pones, no sé, derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Acá te quedan todas las ecuaciones iguales cuando agregas el parámetro θ, y entonces no sé, me sorprende un poco, es como... Es medio sorprendente. Capaz que se puede decir que Lagrange es más simétrico que Hamilton, para resumir. Sí. O sea, Hamilton no lo podés escribir tratando a todas por igual, pero la variable que tratás distinto como que no te importa mucho cuál es. O sea, como que podés tratar a cualquiera de forma distinta. O sea, lo importante es que puedas despejar a P sub J o que puedas despejar a QJ, pero en principio
no te importa cuál es la que tratás distinto en las ecuaciones de Hamilton. Entonces, no sé, me sorprende un poco eso, de que es como que la única diferencia entre una coordenada temporal y una coordenada espacial es cómo la interpretamos, cómo la percibimos, pero después las ecuaciones son las mismas. Sí, eso es curioso, porque por eso se ve que en la formación de Hamilton, un poco el objetivo es ese, ver que coordenadas y momentos son iguales y que, digamos, la distinción entre una y otra es medio arbitraria, pero como que tiene cierta asimetría que es un poco difícil de deshacerse. Claro. No sé si hay más preguntas con los compañeros. Bueno, si no, dejamos por acá.